Ahora en este video vamos a ver la parte teórica de cómo utilizar los ciclos en Octave y en MATLAB. Bueno, en un diagrama de flujo, un ciclo lo vamos a caracterizar con, con esta figura geométrica. Entonces, lo que vamos a utilizar aquí es dos tipos de ciclo. Una que la vamos a llamar el for y la otra que la vamos a llamar while. For traduce al español para, ¿no? Entonces aquí diría para i igual a hasta c a una distancia b. Y la otra es el while. El while al español traduce mientras se cumpla la condición. Los dos sirven para utilizar un ciclo en el código de programación. Si lo hacemos en Octave, inicia de la misma forma y termina con end for y end while. Mientras que si lo hacemos en MATLAB, simplemente escribimos end al final. Entonces, aquí iría el for o el while. Entonces aquí a la variable i le vamos a asignar un vector. Entonces ese vector va a tener un valor inicial a y un valor final c. Y este b sería la distancia que hay. Entonces tenemos dos posibilidades. Aquí, que a pasando a una distancia b que llegue hasta c. O simplemente le colocamos a 2.c, que por defecto la distancia sería 1. Entonces, por ejemplo, si nosotros a la variable i le asignamos el vector 1, 2.2, 2.9, entonces lo que nos va a formar es el vector 1, 3, 5, 7, 9. Es decir, los números impares del 1 al 9. Pero en cambio, si le asignamos 1, 2.9, entonces tomaría los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, los números completos del 1 hasta el 9. Bueno, entonces, lo que hace es, como dice un ciclo, entonces lo que va a hacer este ciclo es darle valores ahí para cada uno de los elementos de este vector. Entonces empieza para cuando i vale a. Entonces, cuando i vale a, entonces va a ser las instrucciones del bloque verdadero, de la parte verdadero. Luego hace el ciclo y ahí le da el siguiente valor. Entonces, cuando vale a más b, que sería el siguiente valor, entonces quedaría hacer la instrucción y continúa. Y ese ciclo se repite. A esto le vamos a llamar iteraciones las veces que hace un ciclo. Entonces este ciclo se repite hasta que el número de iteraciones, el valor de i, llegue hasta c. Cuando llegue a c hace la última iteración y se saldrá, es decir, por la parte falsa. Llegará a la siguiente instrucción que le demos en el diagrama de flujo. Ahora, si nosotros queremos utilizar el while como un for, entonces lo que hacemos es utilizar un contador. Y la condición aquí iría en base al contador. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Entonces, digamos que yo quiero hacer un diagrama. En el diagrama de flujo en el diagrama de flujo tenemos aquí el ciclo y el i está desde 1 hasta 3, digamos. ¿Sí? Entonces, y digamos que cuando de 1 hasta 3, la parte verdadera
va a ser unas instrucciones que están en este bloque P. Se regresa para todos los valores y por la parte falsa, digamos, que hace un bloque Q. Entonces, ¿cómo lo haríamos con un for? Entonces, para hacerlo con un for sería para i igual 1 hasta 3, entonces que hagan las instrucciones del bloque P. Terminamos el for y de lo contrario, después haría las instrucciones que están en el bloque Q. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es, cuando i vale 1, entonces hace la instrucción que está en el P. Luego aumenta el i a 2 y hace las instrucciones en el P. Y luego cuando llega a 3, hace las instrucciones del bloque P. Y cuando termina, entonces sale y ahora hace las instrucciones que están determinadas en el bloque Q. ¿Cómo lo haríamos mismo con un while? Entonces, para hacerlo con un while, entonces lo que primero que tendríamos que hacer es un contador. Entonces, ¿cómo lo hacemos el contador? Entonces, primero vamos a asignarle, llamemos a C un contador. Entonces a C le asigno el 0. Y entonces aquí ingrese. Entonces, digamos que también es hasta 3, ¿no? Es el mismo de arriba. Entonces lo que tengo que preguntarle es, ¿C es menor que 3? Entonces, como aquí el C le asigne 0, entonces la primera va a ser verdadera. Entonces le vamos a decir con la verdadera que haga el bloque P y que continúe el ciclo. Pero antes de continuar el ciclo, entonces acá en este mismo, después de que dentro de P, del bloque P, va a estar que a C le vamos a asignar C más 1. ¿Sí? Esto con el fin de que aumentamos en una unidad del C, es decir, las iteraciones. Empezamos cuando C vale 0, pregunta, 0 es menor que 3, la respuesta es verdadera, hace las instrucciones del bloque P. Después de hacer las instrucciones del bloque P, aumenta C en 1, es decir, que ahora vale 1. Vuelve a preguntar, 1 es menor que 3, sí, lo aumenta a 2. Vuelve a preguntar, aquí iría menor o igual, ¿no? Hasta que llegue a ser igual a 3. Y cuando ya sea 3, entonces va a la parte falsa y en la parte falsa ya hace las instrucciones del bloque Q. ¿Cómo lo hacemos? Entonces en el código sería C igual 0 y empezamos el while. Mientras C sea menor o igual que 3, entonces hace las instrucciones del bloque P. Luego a C le asignamos C más 1 y terminamos el while. Y después de terminar el while, haría las instrucciones del bloque Q. Ahora en los ejemplos vamos a ejemplificar estos dos ciclos, el for y el while.